Siervo, ¿cómo está el clima por allá en Puerto Rico? El clima en Puerto Rico está caliente, está caliente, Anda acá, pero estamos vivos, estamos vivos. estamos fire con candela. Vamos con candela, vamos con candela. Amén. Amén. Esto no ha sido fácil, pero eso es lo que viene, es candela, como dijo el evangelista Jorge Cabello. Lo que viene fuerte, porque Dios tiene grandes cosas para tantas vidas en esta noche. Amén. Y es tiempo de que el pueblo sepa que en el pueblo de Dios están pasando muchas cosas. Hay muchos que están afuera, que no conocen a Cristo, pero hay gente que está viviendo batallas que muchas veces nosotros no entendemos. Entonces vamos a hablar de cosas que muchas veces se cuelan en las iglesias, se cuelan y se quieren infiltrar dentro del pueblo de Dios, y son cosas que están pasando. Amén, así es. Por ejemplo, yo me crié en una iglesia evangélica, pero ¿sabes qué? Estaba en una banca y lamentablemente estaba viviendo un evangelio doble. Tremendo. Jorge, eso era lo que yo estaba viviendo. Eso es tremendo. Me crié de esa forma. Tú ibas a la iglesia y vivías un doble evangelio. O sea, estaban con un pie adentro y con un pie afuera. Eso es así, siervo de Dios. Me crié, mi familia me llevó a la iglesia, me crié en la iglesia pentecostal, pero a veces quería buscar de Dios, pero no había una relación con Dios de todos los días. Y como no había una relación de todos los días con Dios, empecé a tener lucha. Pero antes que nada, yo viví, ¿verdad? A los 5 años, un ataque sexual que me marcó. Cuéntame ese ataque sexual que tú tuviste. Cuenta esa experiencia con la gente que está conectándose en el live. Pues yo, el nombre no es lo importante, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que yo estaba en una inocencia y una persona que no tenía que, ¿verdad? Que tocarme, me tocó. Y lamentablemente esa persona me amenazaba. Mis padres no sabían nada, pero sabes una cosa, hay muchos hermanos, hay muchos amigos que nos están escuchando, pero una de las cosas más importantes que yo quiero hablar y que sepan es que los padres vigilen a cada uno de los hijos, que estén al tanto de lo que está sucediendo. Porque muchas veces, pues, en la niñez se viven cosas que no se tienen que vivir. Amén, así es. Jorge, y eso es lo que está pasando. Y entonces, siervo, viví otra experiencia durante la época juvenil de mi persona, en la cual fui atacado sexualmente por un compañero de estudio. ¿Me entiendes? Pero viví esa etapa, la de los 5 años, y luego de nuevo fui atacado sexualmente. A los ataques sexuales que tú viviste en tu niñez, en tu infancia, en tu etapa juvenil, retrocediendo el tema, tú eras de los hermanos o de las personas que se iban a la iglesia, que de labio honraban a Dios, pero el corazón estaba lejos de Dios. Eso es así. ¿Y por qué eso era así? Porque no tenía una relación, no oraba todos los días, me acostaba muchas veces sin orar, me acostaba sin leer la palabra, me levantaba y no le oraba a Dios, y de momento sí lo hacía, pero otras veces no, cuando estaba cansado. Y muchas veces el cuerpo físico, ¿me entiende? Nosotros tenemos que dominar el cuerpo físico y luchar luchas espirituales, ganar luchas espirituales. Tremendo. Como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elige a vosotros. Entonces, Dios te llamó al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Después de lo que tú viviste en tu niñez, en tu infancia, en tu etapa juvenil, ¿a qué edad
y cómo fue la convención de tu vida, tu testimonio, lo que impactó en tu vida para poder servir al Señor. Pues mira, una de las cosas que ocurrió, y es que cuando yo me aparté de los caminos de Dios, Dios envió un profeta a mi casa para avisarme que un espíritu de homosexualismo me iba a atacar. Eso fue una de las cosas que ocurrió en mi vida. Pero como alguien llegó a mi casa y yo estaba avergonzado, ¿verdad? Quizás la persona no supo administrar bien las cosas, ¿verdad? Lo dijo dentro de, delante de mis padres, yo me quedé, estaba bochornado. Pero sabes una cosa, Dios lo había utilizado independientemente. Y el asunto de esto es que el profeta me dijo, un espíritu te va a atacar. Y yo en mi mente decía, qué vergüenza, a mí no me va a atacar ningún espíritu de homosexualismo. Yo dije, este está loco, pensaba yo. Pero ¿qué pasó? No pasó ni un año cuando había caído en ese tipo de conducta. Tremendo. Y cuando tú caíste en ese tipo de conducta, en el homosexualismo, cuando te fuiste ya completamente al campo de las tinieblas, cuando ya empezaste a deleitarte completamente en esa área, lo que tú viviste. Cuéntame esto de los casinos, de las discotecas, de las drogas, cómo llegaste a ese nivel de sumergirte en esa situación. Ok, una de las cosas, el puente número 1 para yo llegar a donde yo llegué fue la pornografía. La pornografía abrió muchos puntos en mi vida, muchas puertas se abrieron en el camino para que el enemigo ganara ventaja. O sea, fue la pornografía la que me llevó al homosexualismo, a estar en las discotecas, a hacer tantas cosas, porque ese fue el puente que el enemigo utilizó. Entonces, cuando yo estuve en estas tiendas que tenía en diferentes partes de Puerto Rico, varias tiendas que vendía artículos más películas pornográficas, cuando yo me envuelvo en eso, es ahí donde yo empiezo a estar de discoteca en discoteca, a probar drogas, a probar alcohol y a tener un vicio de casino que en un momento dado eran las 9 de la noche cuando yo llegué y la 1 de la tarde del otro día y yo estaba jugando hasta el último centavo. Pero una de las cosas más increíbles que pasaron es que yo caigo en una relación homosexual por 15 años de mi vida con una persona casada. Estuviste con una persona casada, pero con una pareja, hombre o mujer. Hombre. Hombre, tuviste una relación de 15 años con un hombre. Eso es correcto. Dice la palabra que Dios escogió lo más vil, lo más indigno para venir a avergonzar a los sabios y a los entendidos. Lo bueno que la misericordia del Señor alcanzó nuestra vida, alcanzó tu vida, alcanzó mi vida. Al nivel de todo lo que tú pasaste en tu niñez, en tu juventud, en tu pubertad, en tu adolescencia, ¿qué opinaban tus padres cuando tú te fuiste completamente al campo de las tinieblas? Pues, ¿qué opinaban mis padres? Obviamente ellos no estaban de acuerdo. Ellos me decían, a mí no me gusta ese tipo de negocio, ¿me entiendes? Pero el asunto es que yo tomé mi decisión por encima de lo que pensaban los demás. Y llegó un momento que yo en un momento dado consideraba lo que opinaban los demás, pero llegó un momento que yo me convertí en una pared que no escuchaba y tomaba mis propias decisiones. Es ahí donde yo empiezo, inclusive experimenté pues entrando a sitios de brujería, es ahí donde entran las discotecas, la pornografía, pruebo las drogas, y hago muchas cosas porque en momentos dados yo anduve con gente que estaba armada y estaba en sitios peligrosos y a mí no me importaba, simplemente yo estaba en la vida que yo estaba experimentando. Estaba experimentando cosas que no había experimentado y al principio esto era como una fantasía en mi mente, entrar a las discotecas, pero cuando pasó el tiempo la cosa fue cambiando, porque cuando no se tiene el gozo de la salvación es una felicidad artificial. Sí. Y entonces
Es ahí donde yo me adentré a tantas cosas y sin darme cuenta, liba shakama kutaki bliki tamasaki uraka kalabashaki nalebeki amanso kiba labashaya urra bakamansi kiba talabashai ki abataleba. De ser una persona tímida en la niñez, me fui convirtiendo en otra persona que yo mismo no me reconocía. Entonces yo no me reconocía porque estaba haciendo cosas que jamás pensé que iba a hacer. Porque en un momento dado yo caí con unas amistades en una casa de prostitución. Y Dios no permitió que yo ejerciera. Pero empecé a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y entonces una persona me cayó a cantazo. En Puerto Rico le dicen a puño limpio, ¿verdad? Y entonces yo desperté y dije, esta no es mi vida. Porque tenía temor de Dios para algunas cosas. Pero el enemigo ya había ganado una ventaja en mi vida. Entonces estuve 15 años con esa relación homosexual. Estuve probando drogas, usando poppers, una cosa que se inhala por la nariz, y no me importaban muchas cosas ya. Y obviamente no quería salir de los negocios de pornografía que tenían Aguadilla, Recibo y Barceloneta, esos negocios. Pero el Dios grande y poderoso tenía planes y me cuidaba. En un momento de mi vida empiezan a ocurrir cosas difíciles, como fueron los asaltos a los negocios. Pero en una ocasión a mí me amarraron, me taparon la boca, me tiraron contra el piso y yo estaba suplicando ahí a Dios por misericordia para mi vida. Estaba en el piso porque me pusieron esa pistola y me dijeron, si te levantas de ahí, vas a morir. Entonces yo lloraba en el piso suplicándole por salvación a Cristo. Por esa misericordia. Y ahí fue cuando Jesucristo apareció en tu vida. En ese momento fue cuando Dios empezó a trabajar en ciertas áreas de mi vida. Pero el Dios grande y poderoso tenía planes y me cuidaba. En un momento de mi vida empiezan a ocurrir cosas difíciles, como fueron los asaltos a los negocios. Pero en una ocasión a mí me amarraron, me taparon la boca, me tiraron contra el piso. Y yo estaba suplicando ahí a Dios por misericordia para mi vida. Estaba en el piso porque me pusieron esa pistola y me dijeron, si te levantas de ahí, vas a morir. Entonces yo lloraba en el piso suplicándole por salvación a Cristo. Por esa misericordia. Y ahí fue cuando Jesucristo apareció en tu vida. En ese momento fue cuando Dios empezó a trabajar en ciertas áreas de mi vida. Pero el Dios grande y poderoso tenía planes y me cuidaba. En un momento de mi vida empiezan a ocurrir cosas difíciles, como fueron los asaltos a los negocios. Pero en una ocasión a mí me amarraron, me taparon la boca, me tiraron contra el piso. Y yo estaba suplicando ahí a Dios por misericordia para mi vida. Estaba en el piso porque me pusieron esa pistola y me dijeron, si te levantas de ahí, vas a morir. Entonces yo lloraba en el piso suplicándole por salvación a Cristo. Por esa misericordia. Y ahí fue cuando Jesucristo apareció en tu vida. En ese momento fue cuando Dios empezó a trabajar en ciertas áreas de mi vida. Pero el Dios grande y poderoso tenía planes y me cuidaba. En un momento de mi vida empiezan a ocurrir cosas difíciles, como fueron los asaltos a los negocios.
Pero en una ocasión a mí me amarraron, me taparon la boca, me tiraron contra el piso y yo estaba suplicando ahí a Dios por misericordia para mi vida. Estaba en el piso porque me pusieron esa pistola y me dijeron, si te levantas de ahí, vas a morir. Entonces yo lloraba en el piso suplicándole por salvación a Cristo, por esa misericordia. Y ahí fue cuando Jesucristo apareció en tu vida. En ese momento fue cuando Dios empezó a trabajar en ciertas áreas de mi vida. Pero el Dios grande y poderoso tenía planes y me cuidaba. En un momento de mi vida empiezan a ocurrir cosas difíciles, como fueron los asaltos a los negocios. Pero en una ocasión a mí me amarraron, me taparon la boca, me tiraron contra el piso y yo estaba suplicando ahí a Dios por misericordia para mi vida. Estaba en el piso porque me pusieron esa pistola y me dijeron, si te levantas de ahí, vas a morir. Entonces yo lloraba en el piso suplicándole por salvación a Cristo, por esa misericordia. Y ahí fue cuando Jesucristo apareció en tu vida. En ese momento fue cuando Dios empezó a trabajar en ciertas áreas de mi vida. En ese momento no di el paso rápidamente, pero Dios estaba haciendo un trabajo en mi vida. Por ejemplo, tengo que contar que Dios empezó a ponerme sueños del rapto de la iglesia. Y en una ocasión yo tuve un sueño que era como una visión de manera impactante. Cuando yo tengo esa visión del rapto de la iglesia, me levanté enojado y le dije a Dios, ¿tú quieres que obligado yo te sirva? Estaba retando al Dios de los cielos porque no quería servirle y quería seguir en esa vida. Pero ¿qué pasó? La misericordia y la gracia de Dios me arropó y me guardó en cada uno de los lugares donde yo andaba. Porque aún allí en los negocios donde se vendían artículos de sexo, aún allí Dios me guardó porque fueron muchos los que fueron a asaltarme. Muchos los pude evitar, pero otros no los pude evitar. Entonces, Jorge, ¿sabes una cosa? Yo tuve un sueño que volví a la universidad. A estudiar. Yo tengo un sueño que volví a la universidad a estudiar y resulta lo siguiente. Resulta que en la Universidad de Puerto Rico de Arecibo, la UPRA, en ese lugar estaba la persona que me iba a ofrecer el plan de salvación. Y obviamente en esos momentos yo estaba tratando de no ir a la iglesia, pero tantas veces, me invitó tantas veces que yo le dije en un momento que sí. Y acepté la invitación para visitar la iglesia. Pero yo iba a vivir un proceso, no iba a ser todo tan rápido, porque yo empecé a buscar ayuda en un momento dado, busqué consejería en una iglesia donde permitían muchas cosas, hermano. Y yo fui porque no sabía qué hacer con mi vida y tenía una depresión, porque una de las cosas que pasaron fue, siervo, que yo venía a mi mente quitarme la vida. Pensamientos de suicidio, y hay mucha gente que está viviendo muchas cosas en estos momentos, que está peleando y batallando con tantas cosas y tiene intentos de suicidio o han llegado pensamientos de suicidio a la vida de ellos. Entonces, Jorge, aquí hay algo que está ocurriendo. Dios nos da las almas para que podamos rescatar las almas, pero hay otra parte que le toca al amigo y a la amiga, y es escuchar y darle el paso al frente para que sepa que es un Dios poderoso que cambia y transforma, Jorge.
tomar la decisión. Eso Hay es que así, Jorge. tomar la decisión. Ahí yo tocaba un tema sobre la autoevaluación, sobre la autodisciplina y la decisión. Cuando nosotros vivimos en un mundo de tiniebla, cuando nosotros vivimos en un campo de tiniebla, entendemos que apartado de Dios nada somos, pero en cambio la misericordia del Señor siempre está con nosotros. Cuenta la palabra que Dios al humilde lo ensalza, pero al activo lo mira de lejos. Pero aunque mire al activo de lejos, lo importante es que lo mira. O sea que mira al humilde, pero al activo también lo mira, aunque esté lejos, aunque nosotros estemos apartados del Señor, aunque nosotros estemos alejados de los caminos del Señor, pero con un conocimiento, habiendo nacido en cuna de oro, habiendo nacido en el Evangelio, siempre la mano de Dios va a estar socorriendo nuestra necesidad y alcanzándolo en su poderosa misericordia. Hay una palabra poderosa, Jorge, que me llama la atención. Y dice la palabra, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a la meta, a lo que está delante. El apóstol dijo eso es lo que tenemos que ver. Olvidar lo que está en el pasado, pisotear el pasado y enfocarse en el presente y extenderse a lo futuro y proseguir a la meta que es Jesucristo el Señor. Así es mismo, Jorge. Y una de las cosas que Dios trabajó, porque hay muchas personas que muchas veces quieren adelantar los procesos de Dios. Y en el caso mío, Dios no me permitió adelantarme a ese proceso. Y luego de más de 4 años de estar reconciliado con mi Dios, fue que Dios me permitió hablar por primera vez mi testimonio. Cuando empezó todo este proceso del homosexualismo, de los ataques sexuales, de las tiendas pornográficas, de lo que viviste en tu infancia, en tu niñez, todo lo que te tocó vivir, todo lo que te tocó luchar hasta que te decidiste y viviste un tiempo en ese campo de tinieblas apartado de Dios. Siempre hay un dicho que se dice que cuando nosotros estamos apartados del mundo, madre de rodillas, hijos de pie, siempre yo creo que en las oraciones de tu mamá, tú siempre estuviste en las oraciones de tu madre. Sí, mi padre y mi madre, personas, ¿verdad?, que buscan de Dios, buscan presencia, estaban orando por mí. Y no se detuvieron en esas oraciones, más otras personas adicionales. Una oración de fe, una oración profética, una oración de poder, porque siempre la madre que cría a su hijo y en base es un hijo propia sangre, alguien que te parió, no va a querer verte perdido en el campo de tinieblas, sino que te va a querer verte salvado por la sangre de Cristo y sirviendo a aquel que un día pagó un precio impagable por nuestras vidas. Una de las cosas que yo voy a recalcar un puntito que tiene que ver con la brujería. En un momento dado yo estaba en una depresión y el enemigo logró que yo entrara a ese tipo de sitio. Y en un momento dado me dijeron, vas a perder un carro, que en realidad los espíritus saben lo que están pasando. Lo que pasa es que los espíritus no pueden saber el futuro porque solamente Dios conoce nuestro futuro. Ellos pueden saber lo que nos están rodeando y a base de esas circunstancias ellos hablan cosas que ellos saben. Pero hay cosas que no pueden hacer. ¿Qué te digo con esto? Me dijeron que iba a perder el carro y cayó... En mi vida cayó una época donde me pasaban muchas cosas malas que yo no entendía. Y en un momento dado, el mismo Dios me redarguyó, aún estando yo apartado. Mira a dónde has llegado y mira dónde estás metido. ¿Qué te digo con esto? El carro yo nunca lo perdí. Yo dije, no lo voy a perder. La persona que estaba siendo utilizada por los demonios sabía que yo tenía el carro atrasado, pero Dios me guardó y ese carro yo nunca lo perdí. ¿Qué le digo con esto? Para las personas que se meten, ¿verdad? Cuando Dios quiere que le hablen, ¿verdad? Quieren que Dios le hable y vienen y se meten a un gente que visita la iglesia, a este tipo de sitios, están abriendo puertas al mismo diablo, al mismo enemigo. Y esas cosas suceden en este tiempo. ¿Y qué le digo? A los hermanos y amigos, la única solución que hay es Cristo.
Amén. La Tú única... quieres saber y conocer, métete a la palabra de Dios. Es ahí donde tú vas a aprender tantas cosas. El espiritista no puede saber lo que te va a pasar en el futuro. Solamente eso lo conoce a Dios. ¿Qué significa esto? Que aún los espiritistas están limitados. El poder de Satanás y los demonios está limitado, pero el poder de Dios es grande e infinito para nuestras vidas. Así es. Siervo, tú me contabas que te volcaste en auto, que tuviste un choque automovilístico. Pues mira, te cuento esa circunstancia. Mi carro dio vueltas y no paraba. Exactamente, pues no terminé chocando, pero el carro dio vuelta y no paraba. Y eso es bien importante que me lo hayas dicho. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve una experiencia y fue la siguiente. Cuando ocurrió eso, que empezó a dar vuelta el carro, mi mente se fue en blanco. Yo no pensé en Cristo. ¿Me entiendes? Si yo me moría en ese momento, me perdía. ¿Qué les digo a los amigos que me están escuchando? Que muchas veces pensamos que hay una oportunidad a última hora. Y a veces sí es así. Pero a veces no sucede así. Porque no hay tiempo para pensar. ¿Y qué le estoy diciendo a los amigos? El tiempo es ahora. El tiempo es ahora para que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Amén. Dice, es necesario entender y reconocer que cuando estamos en un error, o cuando estamos en una situación, o cuando tenemos una enfermedad, no podemos renegarnos contra el Señor, no podemos decirle al Señor esto y esto otro, sino que falta agradecer y meterse en la llenura del Espíritu Santo para que el Señor supla la necesidad. Dice la palabra en Proverbios capítulo 27, verso 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué darás de sí el día. Entendemos y comprendemos que cuando nosotros necesitamos más de Dios, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos que Dios haga nuestra vida, es ahora ya, de inmediato, al minuto cero, hay que tirarse corriendo en Benji, como se dice, no esperar el día de mañana, porque el día de mañana no nos pertenece. Eso es así, Jorge. Una de las palabras que además a mí me gusta es la siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye la voz del poderoso, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, los dos nos vamos a sentar en la mesa. ¿Qué significa esto? Que Jesús se quiere sentar a cenar contigo en esta noche. Y la bola está en la cancha. Dios quiere cenar contigo en esta noche. Y hay una nueva oportunidad. Pero Jorge, en el camino de la reconciliación pasaron muchas cosas, porque yo pretendí manipular al Espíritu Santo, a Dios mismo. Cuéntame, ¿cómo pretendiste manipular al Espíritu Santo, a Dios? ¿Cómo lo pretendiste tú hacer eso? Ok. Yo creía, en ese momento, yo busqué el sitio donde me aceptaran con tu negocio de pornografía. O sea, que yo quería estar en una iglesia donde me aceptaran con el negocio de pornografía y supuestamente servirle a Dios a mi manera y no a la manera de él. O sea, que yo pretendía visitar una iglesia y soy salvo como sea. Y que Dios me tiene que aceptar así como yo estoy, y porque amor de Dios, porque muchas veces se predica del amor de Dios y que el amor de Dios nos acepta como somos. Y hay algo que es incorrecto. Lo que es correcto es que Dios te recibe como tú estás y como yo estoy. Dios nos recibe como nosotros estamos, pero en el proceso Dios va a haber una transformación en nuestras vidas. Aborrece el pecado. Dice la palabra por ahí por el Evangelio de San Juan que Dios, el Padre que está en los cielos, no mandó a su Hijo al mundo para venir a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Hay hermanos en estos tiempos, hay siervos, evangelistas, pastores en este tiempo que en vez de ponerle o ayudar a un hermano, darle la mano amiga, ponerle el brazo, ponerle el hombro, levantarle los brazos, están poniéndole el pie encima y se refugian
en la palabra de Santiago capítulo 3, Judas capítulo 3, como defensores de la fe, y lo que provocan es que el hermano siga hundido y no lo ayudan a salir adelante. Sí, siervo. Jorge, eso sí es lo que está pasando, ¿me entiendes? Está pasando eso, que muchas veces hay mucha piedra de tropiezo en el camino. Y entonces, cuando hay muchas piedras de tropiezo para el que no le sirve a Dios o al que recibe a Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje En nuestra a su vida. tiempo en cada persona. Es ahí donde se va a hacer la diferencia, porque muchas veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. A la hora, cuando Él quiere, a la hora que quiere y cuando quiere, Amén. Dios lo hace. Amén, Jorge. Eso es así. Una de las cosas que yo fui marcado, ¿verdad? Fue la siguiente. Es aquí donde viene la conversión a Cristo. A los 2 meses yo estoy escuchando música cristiana. Estoy escuchando música cristiana y y había empezado a ir a la iglesia ya. Pero estaba convencido, más no convertido. Entonces, como estaba convencido, más no convertido, estaba yendo a la iglesia simplemente porque estaba pasando por una depresión, porque me habían asaltado, porque tenía miedo, pero no había llegado esa experiencia. Pero a los 2 meses yo estoy escuchando música cristiana y el mismo Dios me habla y me dice, te quiero fuera de los negocios y es ya. Yo pensé, ¿qué es esto que está pasando? ¿Quién me está hablando? Entonces sucedió algo. El Espíritu Santo vuelve la segunda vez y me habla y me dice, te quiero fuera de los negocios ya, quita la basa que te belebe y rabacamanso que belebe. Y cuando ocurrió esa segunda vez fue tan potente que estremecía todo mi ser. Y es ahí donde yo fui marcado. Oh, entonces yo jamás fui igual, Jorge. Jamás volví a ser igual porque estaba siendo marcado por el Espíritu Santo. Pero sabes una cosa, llegó el momento difícil a mi vida porque venían unos procesos y algunas de las personas más allegadas y algunos de mi familia no entendían lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Porque tuve que tomar decisiones. Habían amistades que yo andaba con ellos, pero ya Dios no quería que yo andara con ciertas personas. ¿Por qué? Porque esas personas eran el puente para que yo estuviera en discoteca, para que yo estuviera en ciertos lugares. Eso no significa que si me los encontraba los saludaba, porque nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque Jesús nos enseñó el amor y la misericordia sobre todas las cosas. Y uno de los puntos importantes es que ante Dios todos los pecados son iguales. Y muchas veces como iglesia nosotros clasificamos los pecados. Muchas veces esas cosas ocurren, Jorge, que se clasifican los pecados de pequeño a grande, pero ante Dios todos los pecados son iguales. Si Dios viene y te coge en la mentira, lamentablemente vas para el mismo sitio que un homosexual. No hay pecado grande, no hay pequeño, no hay pecado mediano, no hay pecado chico. Todos los pecados son iguales delante del Señor. Eso es correcto. Pero sabe que llegó en un momento dado la oposición. En un momento dado yo tuve una experiencia en la cual yo sentía que se movía toda mi casa. Y mi madre estaba conmigo. Los demonios hacían
que se moviera todo, yo sentía que se movía todo y yo estaba en un ayuno de 3 días, no dormí ni de día ni de noche, agotado y los demonios ahí, pero Dios estaba cerca de mí. Y entonces yo no entendía y me hablaban de numerología y cosas que no eran de Dios, pero yo estaba recién reconciliado, apenas varios meses nada más, y cosas que yo no entendía. Y cuando en el tercer día me acuerdo que me hinqué y le dije, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy en un ayuno. ¿Qué está sucediendo en mi vida? Y es ahí donde viene el desprendimiento. Los demonios tienen que huir ante la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me dice, los que te están hablando son demonios, pero sabes una cosa, hay un propósito, porque necesito que sepas cómo trabajan los demonios, porque a muchos de mis siervos, los demonios tratan de confundirlos. Tremendo, siervo. Y a través de todo lo que tú viviste, dejando ya todo lo que tú viviste en tu infancia, lo que experimentaste estando en el mundo, ¿cómo llegó a ser tu convención hasta ahora? O sea, del proceso. Me está hablando del proceso como tal. De todo lo que viviste, ya dejando todo lo que está compartiendo este fuerte testimonio que está impactando más de 27 personas conectadas. ¿Cómo dejaste todo? La pornografía, las tiendas, la droga, el alcohol, todo, hasta tu transformación, hasta que serviste a Dios completamente, hasta la fecha de hoy en día. Sí, una de las cosas más importantes y es que Dios me marcó es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios fue una de las cosas que marcó, ¿verdad? Para hacer la diferencia, ¿me entiendes? Cuando yo seguí las instrucciones de Dios, es ahí donde yo vi la diferencia en mi vida. Es ahí donde yo empecé a ver grandes cosas, porque en la obediencia es donde Dios hizo grandes cosas. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. En una ocasión el Espíritu Santo me dijo, abre las gavetas, hay cosas ahí que no son mías. Había condones, yo no sabía, no me acordaba, habían pastillas, habían cosas que tenían que ver con las tiendas de pornografía. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que cuando yo obedecía en cada cosa, Dios me llenaba cada día más y más de Él. Mientras yo obedecía, Dios iba trabajando en mi interior primeramente y se reflejaba afuera también, en mi conducta, en mi forma de ser. Amén. Y entonces, qué bueno que muchas personas están escuchando esta palabra poderosa. Amén. Qué bueno que estamos conectados con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En ese proceso no fue fácil. No fue fácil al principio. Pero una de las cosas que te voy a decir, una de las cosas más importantes es que Dios me dijo, no te quiero ni mirando para allá referente a los negocios. Yo regalé el último negocio que quedaba a una persona. Se quedó con el negocio. O sea que hubo desprendimiento. Cuando hubo ese desprendimiento, es ahí donde el Espíritu Santo empezó a hacer grandes cosas en mi vida. Cada cosa que Dios me pedía, yo obedecía. Por eso en la obediencia está la diferencia. Exactamente. En la obediencia está la ganancia. Es ahí donde yo fui marcado con la presencia del Espíritu Santo. Pero una de las cosas importantes que nosotros necesitamos en este tiempo es la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo me reconcilié, cuando yo dejé los negocios, cuando yo dejé el homosexualismo, cuando yo dejé las amistades que a Dios no le agradaba, cuando yo dejé de estar probando tanta cosa,
Entonces Dios empezó a decirme, ¿sabes qué? No te quiero con esta persona ni la otra. Y yo obedecía. Entonces, ¿cuál es la noticia que yo quiero dar aquí? Que muchas veces hay gente que no puede salir del homosexualismo, del bisexualismo, o de las drogas, o del alcohol. ¿Sabes por qué? Porque dejan puertas abiertas en el trayecto. Entonces, cuando se dejan puertas abiertas en el camino, es ahí donde muchas personas se estancan y no pueden caminar. Le damos la calle al diablo. Eso es así. O sea, porque cuando personas le abren puertas al enemigo, y una de las cosas que está infiltrada es lo que se llama la iglesia, porque la iglesia verdadera somos el cuerpo de Cristo, que le servimos a Dios. Pero dentro de los templos hay muchos jóvenes que están luchando con la pornografía. Así es. Y yo les voy a hablar a ellos. Y les voy a decir que muchas veces tú ves una película y tiene cierto contenido. Y no estoy hablando de películas triple X, estoy hablando de películas que tienen contenido sexual. Y muchas veces el enemigo va poco a poco y eso se queda en el subconsciente. Y muchas veces después vienen los sueños y ataques del enemigo para ir dejando un poquito, y el enemigo va ganando ventaja. Y muchas veces ahí donde muchas veces se recurre a la pornografía, a la masturbación, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y que muchas veces en muchas iglesias no se hablan de estas cosas, pero muchos de nuestros jóvenes están luchando con estas cosas y hay que hablarlas. Porque en una ocasión yo di unas conferencias de pornografía en varias iglesias y hice unas encuestas sin nombre. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Más del 90% de los jóvenes habían visto pornografía en el último año. Tremendo esto, Aaron, tremendo. Esto está tremendo. Entonces, eso a mí me impactó. Porque yo también pregunté qué tipo de pornografía estaban viendo. Y estaban viendo diferentes tipos de pornografía. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo en la sociedad. Por eso es que los gobiernos están aprobando leyes y que van en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se ha metido a los gobiernos, se ha metido dentro de los países, porque el mismo pueblo de Dios ha abierto puertas, porque muchas veces los siervos de Dios antes estaban metidos en los montes orando, estaban metidos en ayuno y oración, y ahora solamente lo que hay un remanente siervo de Dios. Al igual que el Sardi, tiene el nombre de que viven y están muertos. Eso es así, siervo. Eso es así. Y entonces se ha metido tantas cosas en el camino. Y entonces ahora nosotros hay cosas que no se pueden predicar. Cuando se habla, si se habla de juicio, si se habla de que Dios habló ciertas cosas, si uno habla esas cosas, a mucha gente no le gusta cuando Dios manda hablar, pero a nosotros Dios nos manda hablar lo que Dios mande hablar, y después Dios no nos va a llamar a cuenta. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar bien con el Rey poderoso que nos mandó a hablar. Y muchas cosas Dios ha advertido a Puerto Rico y al mundo entero. Porque el mundo se ha contaminado de tal forma que la iglesia ya no es igual. ¿Y qué está pasando ahora? Dios está llamando la atención de la iglesia. Estamos en una pandemia, estamos viviendo una circunstancia y Dios quiere que nosotros despertemos. No todo es malo. Yo soy una persona, me gusta el deporte, me gusta jugar tenis, pero tengo una relación con Dios. De eso se trata, que hay que tener un balance
con las cosas de Dios. Cuando nosotros tenemos un balance con las cosas de Dios, es ahí donde hacemos la diferencia. Porque entonces hubo un Pablo y un Timoteo, Saulo de Tarso. ¿Qué le hacía a los cristianos? Ayudaba para que se los llevaban presos. Los mataban. Pero Dios se les reveló de una forma poderosa y lo marcó. Y cayó bajo un resplandor al piso. ¿Y qué sucedió? Ese perseguidor de la iglesia se convirtió en el perseguido. Eso pasa en la vida del Hijo de Dios. En Hechos capítulo 9 la palabra habla sobre la convención de Saulo de Tarso. Dice que Saulo salió de Jerusalén con destino a Damasco para ir a buscar a hombres y mujeres para traerlos presos a Jerusalén. Pero dice que Saulo de Tarso, para aquel entonces Saulo de Tarso no podía ver el propósito de Dios, porque Dios cuando hizo el transformamiento, cuando Dios hizo la convención, dice que la luz gloriosa, esa luz resplandeciente apareció en el camino, que lo dejó completamente ciego. Dice que lo llevaron a una de las sinagogas en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer ni beber, donde estuvo orando, donde estuvo ayunando según la palabra, y donde dice que al tercer día Dios mandó a un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por Saulo de Tarso. Amén. Y dice al Señor, pero Señor, he oído hablar mucho sobre este hombre que le ha hecho mal a tu pueblo. Ananías ya mirando el pecado, Ananías ya mirando la condición, Ananías ya mirando lo que hacía Saulo de Tarso, hacía en este tiempo. Hay hombres que están mirando la situación cuando Dios quiere cumplir el propósito. Hay hombres ya criticando, hay mujeres ya juzgando, hay hombres que no quieren que cumpla el propósito en la vida del hombre cuando Dios ya llama al Hijo de Dios para poder ser un vaso de honra, un instrumento escogido. Pero la palabra profética que el Señor le soltó, le dijo a Ananías, Ananías, ve y ora por tu hermano. No le dijo ve y ora por tu amigo, no ora por tu conocido, le dijo ve y ora por tu hermano. ¿Por qué? Porque instrumento escogido es en mis manos. Es porque Dios no se fijó porque Saulo iba y secuestraba a los discípulos, los traía como esclavos, no porque lo asesinaba. Dios dijo, no, este es poderoso, este hombre me va a servir, este hombre es instrumento, este hombre va a llevar mi palabra. Un hombre que hablaba 4 idiomas diferentes, un hombre que sabía el arameo, el griego y tanta cosa. Dios dijo, no, este hombre me sirve siendo un perseguidor, un asesino. Dios dijo, no, de este yo lo saco y es instrumento mío para la gloria de Dios Padre. Eso es así, ese fue, Ananías fue el instrumento que Dios utilizó porque Jehová se lo mostró en visión a Ananías. Sí. Y Ananías pues se asustó porque dijo, pero este Saulo es el perseguidor de los cristianos, ¿cómo es posible? Imposible, ¿cierto? Y a veces cuando la gente, ¿cómo es posible? El testimonio dice, pero ¿cómo si fuiste un homosexual? ¿Cómo le decís esto a mi niño si tiene 12 años? ¿Cómo le decís que fuiste homosexual? Porque a Dios no le importó mi condición antes de que yo la aceptara en mi vida. Dios me miró, Dios me transformó, Dios me redimió, Dios pagó un precio impagable. Y por eso que yo estoy en sus atrios, como dijo el salmista, prefiero un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Por eso nosotros somos los lavados y comprados y redimidos por esa sangre preciosa. Chacho, y ¿sabes una cosa? Ananías llegó con una unción poderosa, pero lo interesante de esto es que a Saulo ya Jehová se le había revelado y le había mostrado que Ananías iba a orar por él. Exactamente. Y la unción que tenía Ananías era tal, de tal forma que le impuso las manos y recibió la vista. Exactamente. Y habla la palabra que Saulo, antes de que fuera el apóstol, dice que Saulo no podía ver el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Ananías, cuando venía con esa unción de Dios, dice que le puso las manos y dice que de Saulo, de sus ojos empezaron a salir las escamas que le impedían ver el propósito de Dios. A veces pasa que cuando Dios empieza a llamarnos, cuando Dios empieza a poner el puente de bendición, cuando Dios empieza a poner el puente para poder servir a Dios, pasa que Dios ya está golpeando, pasa que Dios ya está haciendo y el hombre no puede ver el propósito. ¿Por qué? Porque sus ojos están sucios, sus ojos tienen escamas, sus ojos están perdidos. Por eso que el hombre no puede ver el propósito de Dios cuando Dios ya lo está llamándolo a sus atrios.
Sí, una de las cosas que tú estás hablando que es súper interesante y es la siguiente, que Dios me tuvo que apretar muchas veces y que yo estuviera a punto de la muerte, porque fueron 4 veces que estuve a punto de morir. Y Dios me metió en esos procesos en su misericordia. Pero yo vi la muerte cerca y aún así Dios tuvo misericordia de mí. Yo tuve que pasar todos esos procesos para entender que hay un Dios poderoso, hay un Dios grande que me estaba guardando y que es más grande que cualquier circunstancia que tú estés viviendo, porque muchas veces los matrimonios están rotos, el hijo y la madre no se llevan. Muchas veces caen en alcoholismo, prueban las drogas, buscando una solución para sus problemas. Porque quizás me dejó la novia, o lo dejó el novio, o quizás las cosas no le van como quieren. Pero sabes una cosa, cuando tú tienes el conocimiento y sabes la verdad que es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo visita tu vida, jamás tu vida va a ser igual. Y Kaman Shakiba la vaquía. Y Ramanda Lía Saya Balikman Shakiba Take Mele. Uraban Shakia Vele Kiman Siki Balaba. Y Kaman Shaki Balaba. ¿Sabes una cosa? La iglesia está viviendo estos momentos, pero la iglesia tiene que despertar, porque muchas veces, inclusive en algunas iglesias pentecostales, lo repito, algunas iglesias pentecostales no se puede hablar de estos temas. ¿Y qué está sucediendo? Hay temas que tienen que tocarse porque son cosas que están pasando en este tiempo. Y si la iglesia no despierta, ¿para cuándo lo va a dejar? Yo creo que todo lo que estamos viviendo, todo lo que está aconteciendo, esta pandemia, esta crisis social, lo que estamos viviendo a nivel mundial, es para que el Hijo de Dios, aquel que se quedó en medio del camino, aquel que tiene que volver a llenar su vasija con aceite. Lo que pasa es que cuando uno tiene la vasija con aceite y no le ora al Señor y no busca la palabra del Señor, el aceite se termina convirtiendo en vinagre. ¿Por qué? Porque no renueva lo que Dios tiene cada día para nuestras vidas. Por eso es necesario buscar al Señor cada día que pasa. Es necesario leer la palabra, es necesario inyectarnos fe, es necesario nutrirnos en la palabra para poder entender y para poder renovar que el aceite que se conserva es un aceite exclusivo, es un aceite que proviene solamente desde los cielos. Eso es así, eso es así. Y una de las cosas, ¿verdad? Que ocurrió, ¿verdad? Y es que Dios puso gente en el camino. Por ejemplo, puso una persona, ¿verdad? Que es mi hijo espiritual, Emanuel Rosado. Me acuerdo que Dios lo utilizó y en el proceso de los ayunos, porque Dios me llevó de 3, 5, 10 hasta 20 días de ayuno. En esos procesos, Él me dijo, Dios te está preparando para que hable de estas cosas. Y Dios lo utilizó en el camino. Entonces, Dios levanta muchas veces a un Timoteo que nos va a abrazar y va a hacer la diferencia, porque nuestro trabajo como iglesia es que si un homosexual llega, mira, si estamos en el espíritu, ¿por qué no le vamos a dar un abrazo y vamos a mirar diferente o lo vamos a tratar de lejitos? Entonces, si una lesbiana va a la iglesia, necesita que la traten como tú tratas a la persona del sexo opuesto. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces le ponemos una pared porque Dios quiere trabajar con el alcohólico y nosotros decimos no, hasta aquí. Pero en el caso de la homosexualidad, de la bisexualidad y del lesbianismo y otras cosas, muchas veces la iglesia como cuerpo no está preparada para recibir a estas personas y no solamente darle amor, sino ayudarlos a levantar en el camino para
para que esa transformación que Dios está haciendo se mantenga. Entonces, cuando nosotros somos piedra de tropiezo para esa vida, porque eso fue lo que me marcó. Él me dijo, mi hijo espiritual, yo no te voy a mirar diferente, porque lo que Dios hizo en tu vida se ve. Dame un abrazo. Y bajo lágrimas, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida, porque no estaban haciendo acepción de personas. Entonces, muchas veces se hace acepción de personas, y muchas veces estas personas viven situaciones difíciles y muchas veces vienen con complejos, vienen con problemas, vienen con situaciones. ¿Y de qué forma Dios trabajó conmigo? Bueno, en ayuno y oración. Una de las fórmulas es de 2 a 5 de la mañana orando, vigilia, orando por las madrugadas, rompiendo los yugos en el nombre de Jesús. Pero la iglesia tiene que estar lista para saber que la pornografía ataca mayormente a hombres varones. Esos son los estudios. Lo que dicen los estudios, aunque también las jovencitas están viendo pornografía. Tiene que saber que este tipo de cosas que estamos hablando muchas veces se está colando y muchas veces están hasta con micrófonos cantando en nuestras iglesias. Entonces, hay procesos que esos hermanos tienen que vivir. Y nosotros no podemos adelantar por querer supuestamente quedar bien con esa persona, dañar el proceso que Dios está haciendo en la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que mantener un balance y tenemos que ser sabios en el camino. Hay que seguir mirando el blanco perfecto, tomar la marcela, seguir escalando peldaños, y cuando queramos buscar la presencia del Señor, no hay que mirar el pasado, no hay que mirar el error que cometimos, no hay que mirar lo que vivimos atrás, sino que hay que mirar el presente, la situación que estamos viviendo, y encomendándose al Señor para que el día de mañana sea un día fructífero, un día de bendición, un día de gozo, un día donde la misericordia, la función de Dios esté doblemente, triplemente, cuadriplemente con nuestra vida, como lo estuvo ayer, como lo estuvo hoy, mañana será mucho mejor. Eso es así, Jorge. Eso es así, Jorge. Y una de las cosas también que está pasando, ¿verdad? Que es importante es que muchas veces nosotros tenemos que desprendernos y también perdonar. Pero muchas veces nosotros tenemos un estigma de lo que es el perdón, de que supuestamente nosotros tenemos que andar igual que como antes todos los días con esa persona. Y no necesariamente eso es así. Muchas veces Dios trabaja de esa forma, pero muchas veces hay gente que son obstáculos en el camino de nuestra vida espiritual. Y entonces nosotros tenemos que desprendernos, amarlos y orar por ellos, que es lo que dice la palabra. Pero sabes unas cosas, muchas veces lo que está sucediendo es también que hay veces que hay un perdón a medias. Porque muchas veces hay personas que han hecho daño y le dicen a Dios perdóname, pero no son capaces de ir a donde la otra persona. Y a veces eso es lo que está sucediendo. A veces ocurre en el pueblo cristiano que se llama hijo de Dios, porque tú sabes que dentro de la iglesia se ven los hermanitos súper espirituales, los ultra intergalácticos, la unción fresca. Se ven dentro de la iglesia hermanitos que predican en las calles, hermanitos que predican en los impactos explosivos, en los impactos tsunami, en los impactos en las cruzadas, en las conferencias, en los eventos, en las vigilias. Hay hermanos que llevan la palabra del Señor y el hermanito predicador le hace tierra, critica, humilla al que recién se está levantando. Y ese hermanito que predica y humilla al que se está levantando, ese no es hermano, es un impío, es un liberal, es un insurrecto, es un contumaz. Porque Dios es amor y Dios refleja su amor en sus hijos.
Y el que se está levantando necesita del que tiene más experiencia para poder seguir avanzando. Porque lo principal del evangelio son los puentes. Cuando uno hace una carretera, la carretera en medio de una superficie se unen puentes de la derecha a la izquierda. Si vienen vehículos de la mano derecha, no van a poder cruzar a la izquierda. ¿Por qué? Porque no está el puente, no está la conexión. Es necesario que en el pueblo de Dios y en los hijos de Dios haya una conexión. Porque si no hay conexión, no hay puente, no se puede obtener victoria. Dice la palabra que hubieron 3 hombres para esperar la victoria. Dice que estaba Moisés, estaba Aarón y estaba Ur. Amén. Dice que Moisés no podía más levantar sus brazos porque estaba cansado. Hay a veces que en el evangelio hay hermanos que no pueden seguir avanzando porque ya no tienen fuerza. Pero dice la palabra que para aquel entonces Moisés, un hombre entendido, un hombre con fe, un hombre con discernimiento, un hombre con visión, un hombre que buscaba al Señor, dice que ya no podía levantar sus brazos, pero estaba Aarón, estaba Ur, que levantaron sus brazos Amén. para dar victoria. En este tiempo necesitamos hombres como Aarón, necesitamos hombres como Ur, hombres que dice la palabra que eran hombres restauradores, hombres que levantaban brazos, hombres que fortalecían, hombres que estaban ahí en las buenas, hombres que estaban ahí en las malas. Necesitamos de esos hombres en este tiempo, que si te ve en una situación que el hombre te pueda ayudar, él vaya y te levante los brazos y te diga, no, hermano mío, yo te animo a seguir, hermano mío, yo te aliento, hermano mío, yo te apoyo, hermano mío, yo te ayudo, hermano mío, yo soy tu puente, yo soy tu conexión, yo soy tu mano ayuda para poder seguir perseverando. La clave del éxito es la oración y la perseverancia, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, y la oración es la llave de todas las puertas. Es necesario que en el pueblo cristiano haya una conexión espiritual entre la hermandad. Eso es así, Jorge, lo que tú me estás diciendo. Me viene a la mente algo, una conexión poderosa que está en la palabra de Dios. Y es la que tenían Elías y Eliseo. Eso es tremendo. Elías y Eliseo. ¿Ah? Eso es tremendo. Eso es tremendo. El asunto de esto es, el profeta Jehová iba a buscar a Elías en un carro de fuego. Y para resumir un poquito, Elías le dijo, ¿qué tú quieres? A Eliseo, ¿qué tú quieres? Pide lo que tú quieras. Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción. ¿Y qué le contestó Elías? Cosa difícil has pedido. Pero ¿sabes qué? Eliseo se quedó con el manto. ¿Y qué pasó? Las aguas se dividieron cuando él atacó con el manto las aguas. ¿Y qué sucedió? Se dividió y se abrió el camino y el camino. ¿Qué te vengo a decirle, amigo y hermano que me escucha? Que nosotros tenemos que abrir el camino hacia tantas personas, porque este evangelio no es solamente de nosotros, sino de ayudar a rescatar a tantas vidas que se están perdiendo y que muchas veces somos de obstáculos cuando Dios levanta a alguien. Y somos piedra de tropiezo en el camino y viene el celo, la contienda y la envidia. Y la Biblia dice que la persona que está en celo, que está en envidia, lamentablemente cuando Cristo venga se va a quedar. Así es. Lo tremendo de todo esto, que cuando el profeta de fuego, dice que el profeta de fuego cuando fue a llamar a Eliseo, dice que estaba en el campo arando, estaba en el campo con los bueyes. Dice la palabra que cuando uno tiene el llamado de Dios, cuando uno tiene un propósito del Señor, dice que Eliseo, él pensó, dijo, no, viene el profeta de fuego. Viene el profeta de fuego, yo voy a despedirme de mi padre, de mi madre, me voy a desprender, como me decís tú delante, me voy a desprender, voy a dejar todo. Él sabía que tenía 10 bueyes, pero si él se iba con el profeta de fuego, sabía que en medio del camino, atrás de unos que tenía que alimentarlo, tenía que cuidarlo, tenía que apacentarlo, por eso dijo, no,
llamó a la gente del pueblo, llamó a la gente de la aldea, y él quemó, él dio de comer a la gente del pueblo, a sus bueyes. Entonces, por eso que él pudo cumplir el perfecto propósito del Señor. ¿Por qué? Porque él se desprendió. Él dejó todo lo que lo ataba en la tierra para poder cumplir el propósito de Dios. Por eso es que es necesario, a veces el Hijo de Dios no puede cumplir el propósito de Dios porque no se ha desprendido en esta tierra, no se ha soltado, está atado y sirva a Dios estando atado en esta tierra. Eso es así, Jorge, lo que tú estás diciendo es correcto, porque muchas veces en el trayecto hay tanta gente que ha sido obstáculo, porque muchas veces son los de adentro los que hacen la guerra y no los de afuera. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios por encima de las circunstancias, porque muchas veces se ha colado muchos pensamientos humanos en tantos hermanos en la iglesia, y se nos ha olvidado preguntarle al Espíritu Santo qué piensa sobre tal cosa o la otra. Entonces, muchas veces caemos en la presión social. La presión social que nos empuja a hacer lo que hace la mayoría. Pero cuando tú tienes presencia, cuando tú estás cubierto por Dios y tú le preguntas a Dios, ¿qué tú piensas sobre esto? ¿Qué tú piensas sobre lo otro? Si tú estás conectado con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es difícil que seas engañado por los falsos profetas. Es por eso que el Señor dijo en su palabra, en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Dice la palabra que cuando se derramó la unción de Dios, cuando se derramó el poder de Dios, la gloria de Dios en el Pentecostés, dicen que habían alrededor de 500 personas, pero no se pudo desatar el poder de Dios en esas 500 personas porque no todos estaban unánimes. Dice que de esas 500 personas empezó a disminuir, porque por el clamor de los que querían el Pentecostés, que al final quedaron 120, dice que se empezó a disminuir. De los 500 empezó a disminuir hasta llegar a los 120. Y cuando llegó a los 120, ¡pum!, se derramó el poder de Dios, el tsunami, explotó la dinamita, la gloria de Dios, la unción de Dios, inundó el pueblo, hermano, inundó los 120. Por eso que la gente decía, estos están llenos de motos. ¿Por qué? Porque empezaron las nuevas lenguas, empezaron la profecía, empezaron la danza. Cuando el poder de Dios no se puede derramar en una iglesia, que hay 500, hay 50, hay 40, hay 30, porque no todos están unidos. La iglesia pequeña, esa iglesia de 2, esa iglesia de 3, esa iglesia de 12, de 15, de 8 personas, porque el poder de Dios quiere derramarse en las 12 personas, no en una multitud. Dios no era un Dios de multitud, Dios era un Dios donde había humildad, donde había perseverancia, donde había presencia. Ahí estaba Dios. Amén, amén, amén. Ay, Jorge. Dice que Dios, él dejó la multitud, hermano. Dios dejó la multitud a un lado y dice que Dios se fue al desierto, fue a orar al desierto, fue a orar al monte para buscar más presencia de Dios. Así es necesario en nuestra vida que vayamos al desierto, que subamos al monte para buscar la revelación de Dios, el discernimiento de Dios, la unción de Dios, para poder discernir lo que le está pasando al pueblo de Dios y para que se desate esa gloria que nos refresca que nos refresca a todo, hermano. Tú tocaste un punto. En el trayecto, ¿verdad? De lo que es el comienzo de mi ministerio y empezar a predicar de la palabra. Yo me desarrollé en el plano espiritual orando en los montes, en ayuno y oración. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Le estoy dando la fórmula a muchos hermanitos y hermanas que están escuchando, que muchas veces preguntan, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Por cómo has llegado? Es sencillo. Aquí hay que tener presencia, hay que buscar la cobertura de Dios, hay que buscar profundidades en la intimidad con Dios, no solamente en la iglesia, porque hay mucha gente que ora mucho en la iglesia, pero cuando llega a su casa hace cualquier cosa menos buscar presencia de Dios. Después queremos que Dios nos use. Y muchas veces aún el labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso es así. Y aún así Dios muchas veces
en su misericordia usa a muchas personas y hay gente que está confundida, porque muchas veces la gente se confunde. Pero Dios muchas veces tiene que hacerle un trabajo para que vidas lleguen a Cristo. Lo que tú le tienes que preguntar a Dios es en el secreto: ¿esta es mi sierva? ¿O este es mi siervo? ¿O no? Porque yo he tenido experiencia donde han estado en los altares y el mismo Espíritu Santo me ha dicho: si Cristo viene ahora, si yo vengo ahora mismo, se queda tal persona. Entonces hay que tener esa conexión. Pero una de las cosas que yo quiero hablar ahora, Jorge, que no se me puede olvidar, porque estamos hablando del Espíritu Santo, el que nos redarguye, el que nos marca para seguir caminando, el que nos da esa palmadita y nos dice: camina, yo te ayudo. Una de las experiencias más poderosas que yo tuve con Dios, y Kamán Saki Balaba, y Ramán Dalía Saya, ¿sabes qué? Cuando yo me reconcilio con mi Cristo, yo no tenía la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar a cada persona cuando el creyente lo acepta. Pero estamos hablando de la manifestación ahora del Espíritu Santo. Yo empecé a orar y a buscar esa experiencia con Dios en ayuno y oración, no dudando, en fe. Todos los días, nunca me cansé. ¿Y qué sucedió? Había una campaña en Aguadilla. Aguadilla, Puerto Rico, está en el oeste. Para los amigos que nos están escuchando desde Chile y de otros lugares, es la parte oeste de Puerto Rico. Y sabes una cosa, yo estaba en un ministerio y era ujier por muchos años. ¿Y qué sucedió? Ese día mi hermano me dice: yo quiero ir a ver a este predicador. Y hubo una posición, era las 7 de la noche y todavía yo estaba en Barceloneta. La distancia de Barceloneta a Guadilla es más o menos hora y algo, para que los amigos de Chile entiendan. Y estaba tarde, a las 7, empezaba el culto temprano a las 7 de la noche, ya se supone que si a las 8 y pico llego, se supone que ya el culto está empezando o están predicando ya. Pero yo llegué y no estaban predicando. ¿Y qué pasó? Vi la oposición, una llave se quedó en la guagua antes de salir y yo vi la oposición. Y entonces mi hermano, yo no tenía dinero, le dije: yo no tengo dinero, pero si tú quieres vamos. Y él me dijo: te echo $10 de gasolina. Y yo dije: wow, está apartado, yo no puedo ser piedra de tropiezo. ¿Y qué sucedió? Fuimos allá, pero sucedió algo antes. El domingo yo le había prometido un ayuno a Dios. Y yo me levanté con un dolor de espalda que no podía casi caminar. Y se me olvidó el ayuno y comí. ¿Y qué sucedió ahí? Le pedí perdón a Dios. Dios mío, perdóname Dios, porque se me olvidó el ayuno. Pero ¿sabes qué? El lunes, Jorge, yo le dije a Dios: el lunes te prometo, yo estudiaba, estaba en la universidad, le dije: yo te prometo que voy a estar en el ayuno, el tiempo libre voy a estar orando, voy a estar buscándote, mi Jesús. Y ese lunes que me presenté fue en ayuno en la universidad. Fue el día que Dios me llevó en la noche a Guadilla. Y ese día yo empiezo a hablar lengua cuando estaba el culto encendido. Y yo dije: wow, me volví loco yo. Pensaba que estaba en emoción. Pero entonces pasó algo. Yo dije, me olvidé y seguía adorando a Dios y alabando a Dios. Y salieron lenguas de fuego y no se detenían. Y entonces yo voy y le digo al predicador, al evangelista, le digo en el oído: Dios me dio las lenguas y me pone el micrófono para que yo hable lenguas. Y yo pensé y dije: ay, Dios mío, ahora no salen las lenguas. Eso fue en cuestión de segundos. Tuve temor, pero él me puso la mano en mi estómago y las lenguas salían con una autoridad terrible. Entonces
Dios me había bautizado, pero eso no se quedó ahí. El asunto de esto es que eso que estaba pasando ahí me estaba marcando para mi vida espiritual, porque la unción que yo sentía de Dios era tanta y tanta y tanta, y muchas veces nosotros nos conformamos tan poquito, y ahí muchas veces, mira, Dios tiene la capacidad de moverse en sitios en forma apacible, pero también está el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que cambia, el poder de Dios que tú te estremeces, quita la basaquera, lava y rabacamando. Cuando ese poder entra en tu vida, tú vas a ayudar a otros que se levanten, a otros que caminen. Oh, pero esas lenguas no eran casualidad, porque hay gente que habla lengua, pero está en dos caminos. Pero yo estaba teniendo una experiencia y el Espíritu Santo empezó a darme instrucciones. Yo llegué a mi casa, no me detenía de hablar en otras lenguas. Estuve horas hablando ese día en lengua, no me detenía, y salieron dos palabras en español que decía: continúa, sigue orando. Me decía, orando, salió en español. Cuando salieron esas palabras en español, por encima de las lenguas, yo dije, Dios mío, yo como que me estremecí. Pero yo seguí orando, yo no sé cuántas horas yo estuve ese día orando. Y es ahí donde yo fui marcado, en la habitación, en mi cuarto, porque después de tantas horas estaba hablando lengua y salieron por mi misma boca lenguas en otro lenguaje y lenguas en español. Y empezó Dios a hablarme de los propósitos que tenía conmigo en mi propio cuarto. Y entonces era la unción tan grande, que ese día, que muchas veces nosotros, los hermanos que me están escuchando, los amigos que me están escuchando, muchas veces nosotros creemos que solamente se me paran los pelos, y muchas veces ellos no han tenido ese tipo de experiencia y necesitan ser marcados por la presencia del Espíritu Santo, porque muchas veces levantamos las manos, te amo Dios, pero muchas veces nos conformamos con eso. Hoy es que Dios es más grande que tu problema y tu situación. Dios es más grande de lo que pensamos, y esa es una noticia que necesitan escuchar mucho. Pero sabes una cosa, Dios está marcando a tanta gente en estos momentos, para que sepa que el Dios que le servimos es mucho más de lo que nosotros pensamos, Jorge. Es mucho más de lo que nosotros pensamos. Mi hermano Jorge perdió, ¿verdad?, la señal, pero seguimos predicando la palabra. Dios bendiga a todos los que se han conectado y se siguen conectando. Oh, por aquí veo a Mili, veo a Domingo Polanco, veo a David Cortés, veo al hijo de Papo. Veo por aquí a unos cuantos hermanitos que conozco. Amén. Dios los bendiga. Lidia Peralta, Dios te bendiga. Lidia Perales, perdón. Así que, hermano que me escucha, esa experiencia con el Espíritu Santo te va a marcar. Esa diferencia es la que va a hacer que tú seas transformado. Cuando tú estés en los momentos difíciles y esté el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que te va a ayudar, el que te va a transformar. Ese Espíritu Santo es el que te redarguye. Es que cuando tú estás a punto de pecar, es ahí donde te dice, no, yo te ayudo. Y camansa aquí balaba aquí amansa aquí beliba y rabacandalia basa que belebe aquí mansa aquí balaba y ramansa aquí vale camandeleba y rabacan siki batama kutabi takamalaba y ramanso que betelebe que man quitaba rabacamanso que belebe.
Dios va a marcar a muchas vidas en este tiempo. Pero para que sean marcados nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que estar en la intimidad, tenemos que estar vigilando, no nos podemos confiar porque la autoconfianza ha entrado en el pueblo de Dios. Yo puedo estar en un ayuno, mi hermano, yo puedo estar saliendo de un retiro, un ejemplo de 10 días. Y yo puedo cogerme 1 o 2 días y ahí el enemigo ganar ventaja. ¿A qué me refiero? 1 o 2 días yo me descuido, ¿sabes qué? El enemigo no pierde tiempo. ¿Sabes una cosa? El enemigo va a buscar el momento. Aunque muchas veces la carne somos nosotros los que abrimos la puerta para que el enemigo gane ventaja. Pero ¿sabes una cosa? Él va a aprovechar cada oportunidad que le demos. Muchas veces en este camino nos vamos a encontrar con tantas situaciones. Sabemos lo que estamos viviendo y entendemos que la iglesia no ha despertado totalmente. Sabemos lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Sabemos lo que está ocurriendo en el mundo entero, pero la diferencia es que Puerto Rico ha conocido el evangelio en cada esquina y Dios nos va a exigir más y está estremeciendo nuestra isla para que sepamos que hay un Dios que está llamando nuestra atención. Hay un Dios que está llamando nuestra atención. Hay un Dios que nos está hablando a través de las circunstancias. Esta pandemia no es casualidad. Esta pandemia, Dios permite las cosas y Él tiene el control de cada una de las cosas. Porque Dios aún de la naturaleza tiene control. Y Dios había hablado desde hace muchos años que la isla iba a temblar, que iban a suceder muchas cosas. Entonces nosotros estábamos bien entretenidos, estamos envueltos en tantas cosas y nos habíamos olvidado del Padre, Hijo y el Espíritu Santo que hizo que nuestra vida cambiara. Nos olvidamos de la base, de la presencia de Dios. Pero Dios es misericordioso. Por eso dice en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado, se apartaren de los malos caminos y oraren y buscaran su rostro, Él iba a sanar la tierra. Hay una promesa, pero lo que sucede es que el Dios de la gracia y misericordia, Dios está cansado, porque Dios está llamando la atención también de los que no conocen de Cristo, que se están olvidando del Dios poderoso. Y aún así, con todo lo que está ocurriendo, es para que muchos llegaran al evangelio y no está sucediendo como pensábamos. Entonces, ¿qué más Dios tiene que hacer para abrir nuestros oídos y nuestros ojos? Dios tiene que estremecer el mundo entero, porque también nos tenemos que recordar que Dios ha hablado de muchas cosas, pero también Dios nos advirtió en Mateo 24, principio de dolores, que íbamos a vivir momentos difíciles. Entonces, cuando nosotros tenemos una base y estamos seguros a quién le servimos, sabemos que aunque nos falte en momentos dados, si nosotros le somos fieles a Dios, sabemos que Dios nos va a guiar a puertos seguros, no importando la circunstancia. Así que Dios está llamando tu atención.
Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Dios está llamando la atención en nuestra vida. Y el mismo Dios que me sacó a mí del homosexualismo, de tantas cosas, es el mismo hoy y por todos los siglos. Aquí, mis padres estuvieron muchos años orando por mí. Y sabemos que Dios hizo algo grande en mi vida. Pero también muchas veces nosotros oramos por los nuestros. Pero también por los que estamos orando tienen que dar el paso de fe. Tienen que tomar decisiones. Porque esto no se trata solamente de los que están orando. También nosotros tenemos que dar el paso al frente. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Dios te está llamando. Da el paso al frente y no te vas a arrepentir como Dios lo hizo conmigo. Y como lo hizo con el evangelista Jorge Cabello, que perdió la conexión. Pero ¿sabe? Le doy gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Porque toda la gloria le pertenece a mi Dios. Porque sin Él, nada soy. Y estamos terminando ya. Pero tenemos que seguir predicando esta palabra poderosa sin rendirnos. Sabemos que la Biblia dice que cuando comiencen a suceder estas cosas, el Dios, que nuestra redención está cerca. Entonces, muchas veces no somos nosotros los que queremos adelantar los procesos de otros. Y queremos meter nuestras manos en los procesos de Dios. Y Dios va a hacer con la vida de cada cual como Él quiera hacer. Y muchas veces nos meten unos procesos que no entendemos, para que sepamos que Dios está buscando humildad en nuestras vidas. Y cuando somos marcados por su presencia, ¿sabes qué? Otros van a ver la diferencia de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces lo más difícil es cuando Dios nos dice a nosotros: despréndete de esto y de lo otro. Y ¿sabes qué? Muchas veces le decimos a Dios: esto sí de la Biblia, pero esto no. Esto me gusta, pero lo otro no. Y es ahí cuando Dios nos mete en proceso, porque no es lo que nos guste de la Biblia, es que Dios es grande y misericordioso. Y si Jesús en la tierra tuvo momentos difíciles, pero no pecó. Entonces, Jesús no pecó. Y fue santo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar esa santidad. ¿Y cómo nos vamos a buscar esa santidad? La Biblia dice también que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando presencia de Dios en la intimidad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el que nos guía. Así que, mis hermanos, tuvimos dificultades en el trayecto con la transmisión. Pero sabes una cosa, la palabra llegó a las vidas. Escucharon lo que Dios hizo en mi vida. Un poquito nada más de lo que Dios hizo en mi vida. Pero sabes una cosa, hay mucha gente que está allá afuera esperando para ser marcada. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que estar listos para abrazarlos y recibirlos cuando ellos lleguen a la casa de Dios. No mirándolos por encima del hombro. Porque yo llegué de una forma y me recibieron como yo estaba. Y en el proceso, Dios hizo el trabajo. Pero muchas veces nosotros dañamos los planes de Dios. Porque muchas veces, si llega un homosexual a la iglesia, yo no me atrevo a darle un abrazo si soy del mismo sexo. Y si Dios está haciendo un trabajo y lo libertó, ¿quién es
¿Eres tú o soy yo para impedir que Dios haga el trabajo? Cuando algo Dios lo limpia completo. Por eso es que yo he sido marcado por muchos abrazos, pero nosotros también tenemos que ayudar a marcar a otro, al homosexual, al drogadicto, al que viene del alcoholismo, al que viene sin solución a sus problemas, el que quizás el padre no le da un abrazo y lo necesita. Entonces nosotros no estamos para creernos que ya llegamos al cielo, estamos aquí para hacer una diferencia. Y si somos marcados por su presencia, es entonces donde nosotros vamos a ayudar a otros que se levanten. Mis hermanos, mis amigos que me han estado escuchando, la gloria es de Dios. Esta ha sido la palabra que Dios me ha dado. Pero ¿sabes una cosa? Hay una promesa para los que son fieles a Dios. Sabes que yo conocí al Dios que transforma, el Dios que cambia al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta y al drogadicto, al Dios que transforma, al Dios que cambia vidas. Ese es el Dios que yo le sirvo, porque tú puedes ponerle en tu balanza. Si tú te vas a janguear, si tú te vas a beber alcohol, si tú te vas a la discoteca, tú puedes tener ciertos placeres, puedes disfrutar ciertos momentos. Eso se llama una felicidad artificial. Pero sabes una cosa, cuando llega el otro día y estás en jaqueca, y después llega el otro día y ya no tienes nada de alcohol en tu sangre, sabes que es ahí donde llegan esos momentos, cuando llega la tristeza y sabes que estabas utilizando drogas. ¿Sabes qué? Estabas tratando de meterte algo a tu cuerpo porque no eres feliz. Y como no tienes felicidad, estás buscando cosas con químicos, cosas como el alcohol y las drogas que te alejan de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasan los días, llega la depresión. Pero cuando tú tienes al Dios poderoso, al Dios de poder, el que nos guía, ¿sabes una cosa? Que podemos vivir momentos difíciles, pero Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y cuando llegue ese momento difícil, la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dice la Biblia en Jeremías 33:3. Y Kaman Shakiva, Lebekia Man Shakia, Irrakatalaba Shakimawa. Cuando tú clamas al cielo, algo va a suceder. Dios los bendiga, mis hermanos. Les amamos en el amor de Cristo. Les amamos de corazón. Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Y gracias a todos los que se conectaron y seguimos orando para que Dios traiga tantas vidas que se han alejado del camino de Cristo. La gloria es de Dios. Dios los bendiga. Les amamos.